viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Y nos disponemos, mis hermanos, a recibir con el corazón enseñable, con un espíritu enseñable, lo que Dios tiene hoy para nosotros. ¿Quién dice amén? Vamos a recibir la palabra como lo que es la palabra de Dios. La ley se cumple en Jesucristo, parte 2. Seguimos hablando del tema. Estamos en Mateo. Recordemos, haciendo un preámbulo a la enseñanza, recordemos que Jesús le habla a todo tipo de personas. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Jesús siempre le ha hablado al mundo. Dios siempre le ha hablado al mundo. Dios le sigue hablando al mundo. Jesús le sigue hablando a todo quien necesita escuchar. Toda persona necesita escuchar la palabra de Dios. Toda persona debe escuchar el Evangelio. Toda persona requiere escuchar de Jesucristo. Por ello Jesús habla a personas necesitadas. Porque el mundo necesita el Evangelio. Y así como el mundo necesita el Evangelio, el creyente necesita también la palabra. El creyente debe escuchar, necesita escuchar la palabra. Pero atención a lo que voy a decir. No basta con escuchar la palabra. Al mundo no le basta con escuchar la palabra. A la iglesia no le basta con escuchar la palabra. Se requiere escuchar la palabra, pero ante todo recibir la palabra. ¿Quién dice amén? El mundo para ser salvo necesita recibir esa palabra. Pero la iglesia para seguir creciendo y madurando también necesita ¿qué? Recibir la palabra. Amén. Y nosotros como creyentes debemos agregar algo. Debemos, al recibir la palabra, debemos agregar el recibir la palabra y obedecer la palabra. Eso es lo importante. Escucharla, recibirla y obedecerla. Si esto no se da, está muy mal. Amén. Porque cuando nosotros aceptamos la palabra, la hemos escuchado, la hemos recibido, la estamos aceptando, la estamos obedeciendo, estamos aceptando la necesidad de una instrucción divina, de una dirección divina, de una corrección divina. Porque el único que realmente nos puede corregir por el camino apropiado se llama Dios. El único que nos puede direccionar los pasos apropiadamente para que no nos desviemos es el Espíritu Santo. Amén. Y está la palabra para ello. Amén. ¿Por qué esto? Porque Dios conoce perfectamente lo que es realmente prioritario para nosotros. En el mundo se suele escuchar y es constante. Yo por lo menos participé de estos seminarios y diplomados y cosas de esas bastante. Yo fui a muchos y dicté varios también. Y la empresa en la cual trabajaba permanentemente capacitaba a la gente en eso, en aprender a hacer prioridad, a priorizar, en aprender a organizar el tiempo, en aprender a planear y a saber priorizar. Pero después de llegar al Evangelio, después de que Jesucristo me rescató y el Evangelio se reveló en mi corazón, la prioridad que hoy entiendo es única. Se llama Jesucristo. Esa es la prioridad nuestra, hermano. Si tenemos como prioridad a Jesucristo, el mismo Espíritu Santo nos conduce en la vida como corresponde. Si pretendemos hacer las cosas de acuerdo a nuestra sabiduría, créanme que nos vamos a equivocar. ¿Y de qué manera nos vamos a equivocar? Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Y por ello necesitamos escuchar lo que el Señor habla. Necesitamos reunirnos siempre entendiendo un principio esencial.
que nos reunimos a hablar de Jesucristo, estando en Jesucristo y delante de Jesucristo. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios 2:17. Pablo en 2 Corintios 2:17 dice así. Búscala por favor en una traducción viviente, mami. En 2 Corintios 2:17 dice la palabra así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Estamos allí? ¿Amén? ¿Ya? ¿Estamos ahí? 2 Corintios 2:17. Esta introducción es importante para poder entender el desarrollo del mensaje. 2 Corintios 2:17. Estoy apenas en la introducción. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como parte de Cristo, estando en Cristo, en nuestra posición en Cristo. Amén. Delante, Dios nos está escuchando, estamos delante de Él. Estamos hablando de parte de Él, enviados por Él. Estamos hablando de Él. Amén. No tenemos otro mensaje. Imagínense que el pastor Daniel viniera aquí a contarles de sus viajes, de sus experiencias personales, de su familia, de sus posesiones, o chistes y cosas. No, estamos hablando de la palabra. Hemos sido enviados a hablar la palabra. Hemos sido enviados por el Dios de los cielos en la autoridad que Él delega para hablar de su palabra. Estamos ante Él, delante de Él, estamos en Él hablando de su palabra, y hay que entender el temor reverente que esto debe contener. Amén. Es la posición que tenemos en Cristo para hablar la palabra y para escucharla, recibirla y obedecerla. Esa misma porción, antes de que mi esposa la lea en una traducción viviente, esa misma porción en palabra de Dios para todos dice así, la misma porción, 2 Corintios 2:17. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Amén. Como dice nueva traducción viviente, por ejemplo. Atención a lo que dice allí esta versión. En 2 Corintios 2:17, nueva traducción viviente. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Amén. Amén. El primer aspecto que debemos tener presente, y ustedes lo han escuchado de varias maneras de parte de nosotros y lo volvemos a decir. El primer aspecto que debemos tener presentes, todos nosotros, tanto los que están sentados acá escuchando como los que estamos acá predicando, el primer aspecto a considerar y tener bien presente es que Dios nos está viendo. Dios nos está escuchando. Él lo sabe todo y a Él no le podemos mentir. Eso implica responsabilidad para sentarse acá, porque el Señor conoce la actitud con la que tú vienes acá. ¿A qué has venido? ¿A adorarlo? ¿Realmente a escucharlo? ¿O has venido solamente por coquetearle a la niña? ¿O hacer qué? ¿O a perder el tiempo? Yo no creo que uno venga a la iglesia a perder el tiempo, ¿cierto? Uno viene a algo, hermano. Y lo importante es adorar a Dios. Uno viene en obediencia a la fe y a la verdad, a adorar a Dios. Amén. A recibir de Él. Cuando tú estás recibiendo la palabra del Señor como palabra de Dios, lo estás adorando a Él. El recibir, el escuchar la palabra, es adorarlo a Él también. Amén. Y nosotros como pastores, como predicadores, el predicar la palabra con responsabilidad y con temor reverente, lo estamos adorando a Él y estamos cumpliendo la tarea que nos mandó a hacer. Amén. En Corintios, Pablo habla de medra. Pues no somos como muchos que medran. Esa palabra medrar es una expresión que relaciona al mejorar de fortuna. Medrar quiere decir mejorar de fortuna, aumentando bienes, reputación, etcétera. Especialmente cuando se hace con artimañas o aprovechando las circunstancias. O sea que Pablo lo que está diciendo ahí, como muchos
que medran, o sea, que engañando, que aprovechándose, que falsificando la palabra, sacan provecho económico. Eso es lo que quiere decir esa palabra, esa expresión, medran falsificando la palabra de Dios, como sucede hoy por hoy en un alto porcentaje de iglesias. Ustedes lo saben que es así. Incluso muchos hogares, en muchos grupos de hogar, de casas, hay personas que desde los hogares, desde las casas se aprovechan para sacarle la plática a la gente. Por lo menos en una congregación grande donde estuvimos nosotros, se cerraron los grupos de hogar porque llegaron aprovechados a torcer doctrina y a sacarle la plática a la gente, pidiendo ofrendas que el pastor no había ordenado pedir, por ejemplo. Y si llegaban, por decir algo, en la casa daban 30,000 pesos de ofrenda, a la iglesia llegaban 15,000, por decir algo. ¿Me estoy explicando? Eso es medrar, falsificando la doctrina, torciendo la doctrina y sacando provecho económico. A eso se refiere Pablo cuando habla de medrar, y tratando de ganar reputación con ello. Ahora, suele suceder que ante quien expone la palabra, y cuando estamos hablando de exponer la palabra, estamos hablando de exponer el Evangelio, en público. Por lo regular hay 3 grupos de personas, y en eso hay que tener cuidado cuando estamos predicando la palabra, cuando estamos compartiendo la palabra, sea desde un púlpito, o sea en un grupo familiar, o sea en una reunión familiar, porque a veces en una reunión familiar se da el caso que uno de alguna manera lo invitan a que comparta la palabra, ¿verdad? Por alguna razón, que es 31 de diciembre y está la familia reunida y yo hice, tú que eres más cercana a Dios y que Dios te escucha, ven, ora por nosotros, háblanos un poquito y nos bendices con una palabra, por decir algo. Y hay 20 personas de la familia ahí y yo hice la única creyente y tiene la oportunidad, eso es un público, ¿verdad? Hay un grupo de personas allí, ok. Pero hay 3 grupos de personas característicos allí. El grupo de creyentes que escuchan, porque el creyente donde quiera que esté, cuando se habla la palabra, escucha. ¿Quién dice amén? Amén. Como creyentes, donde estemos, cuando se expone la palabra, escuchamos. Amén. El creyente que escucha la palabra, recibe y aplica en su vida las instrucciones del Señor. Hermano, no es casualidad que si tú vas en Transmilenio y sucede que en el puesto de al lado una persona va escuchando una prédica y es audible a tu oído, tú la estás escuchando, eso no es casualidad, no es que al otro se le quedó el volumen alto, es que el Señor te quiere hablar algo. Ponle la firma a eso. Y si el Señor te está hablando algo, ponle atención a lo que el Señor te está diciendo, amén. Entonces el creyente, cuando escucha la palabra, la recibe porque hay una instrucción de Dios a través de esa palabra. Grupo número 1. Grupo número 2, que por lo regular escucha la palabra, y esto suele hacer más en congregaciones y en grupos más específicos. La persona que se reconcilia con la verdad. Personas que necesitan reconciliarse con la verdad. Volver al redil. Empezar realmente nuevamente su vida fiel con Cristo. Y a partir de esa nueva enseñanza hay una reconciliación. Se empieza a caminar rectamente con Dios. Eso también sucede. ¿Quién dice amén? Porque eso sucede. Hemos visto casos de eso, ¿verdad? Gente que se reconcilia con el Señor. Y queremos que eso suceda. Y creo que aquí todos nosotros, de una u otra manera, si no hemos pasado por la experiencia, conocemos personas cercanas seguramente y deseamos, clamamos, rogamos al cielo para que esas personas se reconcilien con el Señor. Porque son familiares, porque son amigos, porque lo que sea. Pero ahí hay espacios en las sillas. Y seguro que si en este momento, ante lo que estoy diciendo, seguro que a tu mente viene el nombre de alguien. Ah, si fulanito estuviera aquí. Ah, fulanita que está acá. Y tal vez tú sabes que esa persona no se está congregando en otra iglesia, sino sencillamente no se ha vuelto a congregar, pero conoció del Evangelio. ¿Y cuál es nuestra oración, nuestro deseo, nuestro anhelo? Que vuelva al Evangelio, pero a congregarse. Amén. Porque la palabra dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Hay que congregarse. La congregación, uno no se congrega por internet, hermano. Mi pastor no es el del televisor.
Yo no me congrego a través de la televisión ni de la radio. Yo me alimento a través de un televisor, sí, porque recibo una palabra. Yo me alimento a través de una emisora porque puedo escuchar una palabra. Yo me alimento a través de internet porque puedo bajar una prédica, lo que sea, sí. Pero yo tengo un pastor que Dios me ha dado. Dios nos ha puesto en una iglesia bajo una cobertura pastoral. Esa es la estructura y el orden de Dios. ¿Por qué discutimos con ello y ante ello? No es que no me simpatice el pastor, entonces discuta con Dios, hermano. Y si no es aquí, que sea en otro lugar, pero que tenga una cobertura pastoral, porque es el orden de Dios, lo necesita, lo debe tener. En algún momento lo va a necesitar. Amén. Eso no es un capricho de Dios, es que Dios lo que hace, lo hace perfecto. Y si Dios lo estructuró así, es porque así funciona bien, y realmente funciona bien, porque Dios lo diseñó de esa manera. Amén. Entonces deseamos que las personas se reconcilien con el Señor. Y hay un tercer grupo de personas que por lo regular también están ahí presentes cuando se está exponiendo la palabra, que es el propósito primario y básico de lo que Dios hace en su plan perfecto. Quien necesita escuchar la palabra para nacer de nuevo. Amén. Quien debe recibir el mensaje para nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo se constituye un nuevo creyente. Esas personas también están expuestas al Evangelio. O sea que cuando estamos hablando de la palabra, cuando estamos hablando del Evangelio, cuando estamos exponiendo la palabra, suele darse en estos tres grupos de personas, y hay que considerar eso. Estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos cuando abrimos nuestra boca, y no necesariamente desde el púlpito, en cualquier lugar que estemos, hermano. Más aún nosotros que estamos rodeados en el trabajo por las actividades económicas que tenemos, seamos independientes o dependientes en el trabajo como sea, en las actividades que tengamos, por lo regular nos rodea casi siempre gente inconversa. Casi siempre nos rodea gente inconversa. Y también nos rodea gente que está desviada doctrinalmente. ¿Se han dado cuenta de eso? Por lo regular uno también está rodeado de gente que está desviada doctrinalmente. Yo recuerdo una ocasión, cuando mi hijo David Josué estaba pequeñito, estaba en el jardín. Juan Felipe, estaba chiquitín y estaba en el jardín. Y en este jardín cualquier día, yo estaba allí llevando al niño, y había otra persona que por alguna referencia yo sabía que era creyente, y estaba dejando a su niño. Y algo puso el Señor en mi corazón, y le dije, ven, tú eres creyente, tú eres cristiana, ¿verdad? Sí, claro, gloria a Dios. Pablo, mira, tengo en mi corazón un sentir y quiero compartirlo contigo. Es necesario orar por esta institución, por sus maestros. El Señor pone en mi corazón que oremos por ellos, porque ellos tienen en sus manos a nuestros hijos. Y apenas me mira así, dice, ¿orar por ellos? ¿Para qué? ¿De qué? Yo creo, oiga, una mamá que no ora por los maestros que están atendiendo a sus niños, ¿a quién le cabe en la cabeza eso? ¿Qué clase de creyente es este? ¿Qué doctrina tiene en su corazón? Me estoy explicando. Estamos rodeados también de gente que doctrinalmente está mal enseñada o está desviada. Y si el Señor te pone al lado gente así, es porque el Señor necesita que esa gente se reconcilie con Él, porque son como le dijo el hijo pródigo. Amén. Miren lo que dice Salmos 34, 12, 15. Los veo muy callados hoy, mis hermanos. Los veo muy serios. Salmos 34, 12, 15. Salmos 34, 12, 15. Dice la palabra en Salmos 34, 12, 15. ¿Estamos ahí? Aleluya. Salmos 34, 12, 15. Pregunta el salmista de esta manera. En Salmos 34, 12 al 15 empieza el segmento preguntando el salmista: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahí está la respuesta a la pregunta. Se llama obediencia. ¿Se llama qué? Obediencia. Y en Juan 21:17, estando el Señor con Pedro, dice la escritura así: le dijo la tercera vez, Simón, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La tercera vez. Y ya Pedrito estaba indispuesto, no irritado, estaba muy tocado por lo que la secuencia que le llevaba el Señor. Le dijo la tercera vez el Señor, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero creo que Pedro en ese momento estaba casi que lloraba, seguro. Señor, 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 tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor llevó a Pedro a un límite. ¿Qué responderías tú si el Señor te pregunta la primera vez? ¿Me amas? Sí, Padre, te amo. Cuida de tu casa. Daniel, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta tu casa. Y después, con la mirada del Señor puesta en uno, y sin poder evadir esa mirada, porque en ese momento no hay manera de evadir la mirada, traten de dimensionar ese cuadro. Los ojos de Jesús sobre Pedro, y Pedro nervioso, supremamente nervioso. Ahí ya no estaba el hombre temperamental que sacaba cuchillo, no, estaba totalmente allanado. Y ya no le dice Pedro, Simón, hijo de Jonás. Entonces a mí me diría Daniel Hugo, hijo de José, ¿me amas? Tal vez Pedro o tal vez Daniel caiga de rodillas, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, Señor. Es como si dijera, Señor, ¿por qué me preguntas tanto que si te amo? Y sabe, iglesia, el Señor necesita preguntarnos tal vez no 3, sino 4 o 5 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y nosotros le decimos, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Y cuando el Señor le dice a Pedro, entonces apacienta mis ovejas, le está diciendo, obedece mi mandato, cumple la tarea, predica el evangelio. Y a la iglesia le dice, obedece mi palabra, adórame, vive el evangelio y lleva mi mensaje viviendo el evangelio. Aleluya. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas, cuídalas, aliméntalas, ten cuidado de qué le estás dando. Mira cómo están durmiendo, mira que no les falte el agua, mira que el agua esté limpia, mira que donde se acuestan esté limpio, mira que no se vayan a mojar, mira porque por donde vayan no vayan a haber riesgos, cuídalas, tú respondes ante mí por ellas. Y esto es lo importante, cada uno de nosotros respondemos al Señor por aquellas vidas que el Señor ha puesto a nuestra responsabilidad. Amén. Gloria al Señor. ¿Te imaginas la responsabilidad del pastor y la respuesta que hemos de dar ante el Señor?
Entonces, es claro también que cada persona tiene algo que va más allá de su control, en necesidad, y necesita del Señor. Necesita del Señor. Todos nosotros aquí presentes, y en cada congregación donde quiera que se predique el Evangelio, aún cada niño que está aquí arriba, siendo esos pequeñines tan pequeñitos, cada uno de nosotros tenemos necesidades que superan nuestras condiciones humanas y nuestro control personal para buscar una solución, ¿verdad? Y necesitamos acudir al Señor. Necesitamos llegar a Él. Se supera la condición del manejo humano. Porque es que la principal necesidad que tenemos todos nosotros no es de orden humano, natural, material. La principal necesidad que tenemos todos nosotros es de orden espiritual. Y esto está bajo el control estricto de Dios y dependemos de Él. Es su palabra. Es su palabra. Es vivir su palabra. Es obedecerlo y dejar que el Espíritu nos guíe. Jesucristo, en este sermón del monte, está desarrollando esa enseñanza y nos está haciendo reflexionar de la necesidad que tenemos de Él. No es un decir, sí, lo amo, sí, Dios es todo para mí. No es repetir el canto, tú eres mi respirar, Señor, tú eres todo. Es vivir como tal. Es vivirlo. Es vivirlo. Saber que dependemos de Él en todo y para todo. Y saber que un día le vamos a dar cuenta a Él de todo. Aunque salvos, pero le vamos a dar cuenta a Él en el tribunal de Cristo. Y si no somos salvos, pues peor aún, en el juicio final del gran trono blanco, allá estará quien no sea salvo, dándole cuentas al Señor, escuchando su sentencia final al lago de fuego. Aunque haya estado 58 años en una iglesia, aunque haya predicado 70 años, pero si no nació de nuevo, para el lago de fuego. ¿Me estoy explicando? Mateo 5, 17 al 20, dice la Escritura en estos términos. Mateo 5, 17 al 20. Volvemos a leer este pasaje, que es la base bíblica para lo que estamos tratando de desarrollar hoy con la gracia del Señor. Dice la palabra así, Mateo escribió así, con la inspiración del Espíritu Santo. Dice la Escritura. Aleluya. Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. 4 cosas se desprenden de acá. 4 cosas que quiero destacar en este momento, que es importante para la vida tuya como creyente, que es importante para la congregación como congregación, que es importante para la iglesia como iglesia. Punto número 1, la imperiosa necesidad de asumir la verdad absoluta del Evangelio de Jesucristo. Escuchen lo que estoy diciendo, iglesia. La imperiosa necesidad de asumir la verdad
absoluta del Evangelio de Jesucristo. La verdad del Evangelio no está para negociarse, no está para cuestionarse, está para recibirse y obedecerse. Listo. Número 1. Número 2. La plena importancia, de reconocer y aceptar errores como la única forma posible de agradar al Señor con la obediencia a la voluntad. Si no reconocemos que nos equivocamos y que necesitamos corregirnos, nunca vamos a poder superar una meta que tengamos al frente. ¿Me estoy explicando? Necesitamos reconocer que nos equivocamos. Necesitamos aceptar correcciones del cielo. Necesitamos disponernos para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos pase la liga si nos duela. Y nos va a doler muchas veces, porque a la condición humana le duele. A la vanagloria le duele. Al orgullo le duele. Al ego le duele. Y muchas veces, si no le duele a uno, le duele a la esposa, al esposo, al hermano, a la hermana, le duele al familiar, y ese familiar trata a uno de sacarlo de ahí. O como sucede muchas veces, como hemos visto a través de los años, hemos visto este cuadro muchas veces. Muchas veces lo hemos visto. Y es un error craso que uno tiene. La esposa que clama por su esposo. Y va donde el Señor: Señor, mira a mi esposo, cámbialo, Señor, trátalo, cámbialo. Y el Señor le dice: listo, lo voy a tratar. Y empieza el Señor a tratar con el esposo. Y después la esposa se da cuenta que el Señor lo está tratando. Señor, ten misericordia de él, por favor. No. No me dijiste que lo tratara, al fin ¿qué? Y sucede eso. O cuando uno dice: Señor, este muchacho está muy rebelde y no quiere hacerme caso, ahí te lo dejo, Señor, trata con él, porque yo qué hago. Listo. Y el Señor comienza a tratar con ese muchacho. Y después: Padre, no, tampoco. ¿Al fin qué? ¿Autorizas o desautorizas al Señor? Es como si uno está hablando con el hijo y lo está disciplinando, y la esposa: no le digas así, tampoco se trata de eso. Y entonces, no, si tú le clamas al Señor para que intervenga, déjalo que intervenga. Y déjalo hacer su trabajo, que lo hacen bien. Déjalo hacer su trabajo, que lo hace bien. Más bien pide fortaleza para tu corazón, porque tendrás que ver cosas que tal vez no quieras ver, pero si el Señor está en control, lo saca adelante, hermano. Hay que reconocer los errores, aceptar los errores y entender que la única forma posible de agradar al Señor es obedeciendo la corrección del cielo. Llega la persona donde el pastor: Pastor, necesito un consejo. Claro, hermano, con mucho gusto. Es que, voy a colocar así hipotéticamente, es que estuve hablando con el hermano Pepito. Sí, el hermano Pepito, un hombre de Dios, un hombre usado por el Señor. Él da muy buenos consejos, realmente un hombre que de verdad tiene sabiduría del cielo. Y hablaste con Pepito. Sí, pero es que lo que él me dijo no me gustó. Entonces tú hablaste con Pepito, ¿cierto? Porque confías en él, ¿cierto? ¿O confiabas en él? Sí. Y escuchaste a Pepito ¿hace cuánto? Hace 2 meses, pastor. ¿Y qué pasa? No, pero es que lo que Pepito me dijo, no, la verdad no me gustó. Entonces vienes a pedir consejo a mí y no le has hecho caso a Pepito. Perdóname, pero no. Si primero le haces caso a Pepito, después vienes y hablas conmigo. Pero no vengas a hablar conmigo, porque a mí tampoco me vas a hacer caso. Porque yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Yo te voy a decir lo que Dios te manda a decir. Y seguro que Pepito en el Espíritu te dijo lo que Dios necesita que tú escuches. ¡Haz caso! Por eso es que los consejos muchas veces no funcionan, porque la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, más no lo que Dios manda a hablar. Un principio fundamental de la consejería, cuando vayas a dar un consejo, parte de esto. Número 1: espero que cuando yo le digo a la persona un consejo, claro, hermano, con mucho gusto, confío totalmente y pongo al Señor por testigo que me estés diciendo toda la verdad. Pero pastor, no, hermano, espero que me esté diciendo toda la verdad, confío en ello.
Porque ¿cómo voy a expresar un consejo si estoy escuchando mentiras? O sea, ¿quiere un consejo sobre mentiras? ¿O una versión acomodada? Ahora, si tú estás escuchando a un miembro de una pareja, cuidado con los consejos parcializados. Porque cuando es una pareja, tienes que informarte de los dos. ¿Por qué estoy hablando estas cosas, Señor? Esto no estaba en el plan de la prédica. Bueno, por algo será. Una práctica sana y sensata y bíblica es: ella habla con ella, yo hablo con él, y después los dos hablamos con los dos. Y hay de las cosas que no se enteran, hermano. Dios quiere que tú obedezcas cuando Él habla. ¿Por qué las cosas no funcionan para mucha gente? Porque el Señor habla, no siempre lo que tú quieres escuchar. Dios habla lo que tú necesitas escuchar. Señor, es que jugué el baloto, Señor, yo me soñé los 6 números, Señor, que me gane el baloto. El Señor va a escuchar esa oración. Señor, tú no me escuchaste, llevo 7 años jugando el baloto y no me lo he ganado. Y no te lo vas a ganar, porque si te lo ganas te matas. Porque no, eres un irresponsable absoluto. Tan irresponsable eres de que te la gastas la plata jugando el baloto. A alguien le está hablando el Señor porque le gusta jugar el baloto. La importancia de reconocer y aceptar errores como la única forma posible de agradar al Señor con la obediencia a su voluntad. Haz caso a lo que el Señor te dice. Un tercer aspecto es escuchar, atender y aceptar los correctivos que solo la palabra revelada puede entregarnos. ¿Quién nos corrige? El Señor. En la Biblia está todo lo que necesitamos, hermano. Acá está todo lo que necesitamos, hermano. Y el Espíritu Santo nos lo explica con plastilina. El autor nos lo explica con plastilina. Pero es que a veces nosotros nos tapamos los oídos con la naturaleza humana y no queremos aceptar lo que el Señor nos dice. Y lo primero que el Señor nos dice es: créeme. Si yo te creo, ¿me crees? Sí. Entonces obedéceme. Pero Señor, es que ahí está el problema. Pero Señor, es que ahí está el problema. Pero Señor, es que ahí está el problema, justamente. No vale el pero Señor, es que no, obedece. Entonces, reorganizar nuestras vidas dejando obrar en plena libertad al Espíritu Santo como cuarto punto. Reorganizar nuestras vidas dejando obrar al Espíritu Santo. El único que reorganiza nuestras vidas es Dios, con la obra perfecta del Espíritu Santo. No es el psicólogo, hermano, con el perdón que merecen los profesionales de la psicología. Los profesionales de las ciencias humanas tienen un límite. Ellos se preparan en muchos aspectos, sí, y ayudan a la sociedad en muchos aspectos, pero no transforman vidas espiritualmente. Un psicólogo no logra que nadie nazca de nuevo. Un psicólogo no logra, por más terapias ingeniosas que tenga, que alguien vaya al cielo. Nunca. El que lo hace es la palabra, el Evangelio, Jesucristo y su Santo Espíritu. Aleluya. De ahí que no nos podemos alejar de la ruta y perspectiva del crecimiento que el Señor ha puesto delante de nosotros. Pero si queremos crecer, necesitamos entender que para crecer hay que madurar en la Escritura, en la palabra revelada. Todo creyente debe madurar en la palabra. Tú no puedes tener el mismo nivel de crecimiento espiritual que tenías hace 5 años. Valórate, evalúate, ponte una referencia y te vas a dar cuenta que lo que eras hace 5 años no eres hoy. Debes estar más arriba en lo espiritual con el Señor. Y si estás en el mismo nivel de hace 5 años, estás estancado, entonces no has recibido alimento, estás completamente desnutrido espiritualmente, porque entonces no has recibido palabra. No has escuchado, o has escuchado mucha palabra, pero no has recibido nada. El que recibe la palabra se alimenta, y el que se alimenta crece. Y el que crece bien alimentado se le ve, se le nota, lo expresa, se le percibe. Amén.
Aleluya. La obediencia prima. La obediencia es esencial. Por eso decíamos la semana pasada, y mi esposa hablaba también de ello, la palabra de Dios es para cumplirla, no para desconocerla. La palabra de Dios no es un adorno, no es el desodorante. La palabra de Dios es para leerla, tomarla, escucharla, recibirla, recrearse con ella, deleitarse con ella, soñar con ella, dejar que el Espíritu Santo trabaje. La materia prima del Espíritu Santo es la palabra. La materia prima del Espíritu Santo para trabajar en tu vida es la palabra. No escuché un amén. La materia prima que usa el Espíritu Santo para transformar tu vida y permitirte crecer y madurar es la palabra. La palabra, cuando tú la escuchas y la recibes, queda sembrada en tu corazón. Y si está sembrada en tu corazón, la toma el Espíritu Santo y empieza a trabajar, a revelar esa palabra. Y es el rema que te transforma. Es el rema que lleva a que tú tomes esa conciencia de revelación del Espíritu Santo. La palabra es lo único que va a llevarte a un nivel superior de relación con Cristo. La palabra es la única que te va a permitir tener esa relación íntima con Cristo y saber que eres hijo y le puedes adorar. No hay otra. Y vamos al tema de hoy. La prosperidad del creyente está ligada al cumplimiento de la palabra. La prosperidad del creyente está ligada íntimamente al cumplimiento de la palabra. ¿Y por qué, hermano, usted habla de prosperidad? ¿Qué se entiende por prosperidad? ¿Qué entendemos? En Mateo 5:18 dice la Escritura. En Mateo 5:18. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Ese último segmento, hasta que todo se haya cumplido, subráyelo, por favor, destáquelo, colóquele algo que se lo haga reconocer fácilmente, hasta que todo se haya cumplido. Porque prosperidad, el término griego de prosperidad que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, básicamente implica alcanzar un objetivo, llegar a una meta prevista, a cumplir algo que se ha pensado hacer. Eso es lo que está transmitiendo aquí la palabra. Hasta que todo se haya cumplido. La palabra misma enseña que para incumplir, o cuando se incumple un solo mandamiento de toda la ley, ¿qué pasa? El incumplir un solo mandamiento de toda la ley implicaba ¿qué? Que se incumplía la ley. La ley contenía 614 instructivos, si recuerdo bien. 613, 614 instructivos para cumplir. Y humanamente era imposible cumplirlos. Por tanta triquiñuela que los fariseos habían puesto allí. Humanamente era imposible cumplir. Entonces, siempre se incumplía algo. Siempre se infligía algo. Siempre se estaba en contra de la voluntad de Dios. Por eso mismo, ante ese vacío que había allí para ellos, por eso vimos que se llegaba tanto sacrificio, se llevaban tantas ofrendas al templo, porque continuamente debían estar matando palominos, presentando palominos, aves, corderos, etcétera, porque no podían superar esa condición de hombres pecadores, de estar infringiendo la ley, porque la palabra dice que la ley tapaba, mas no quitaba. Y el único sacrificio que quitó es el de Cristo en la cruz. Amén. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Hay que tomar en cuenta esto como referencia a lo que estamos hablando. Romanos 6, 22 y 23 dice lo siguiente. 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, atención, más ahora que habéis sido libertados del pecado y
del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, anteriormente, tape y tape. Pero con la hora de la cruz presente, ya tenemos un camino claro por delante, un camino recto por delante, una puerta abierta por delante. Su nombre es Jesucristo. El punto es este. Al estar muertos en delitos y pecados, la solución para el hombre en el Antiguo Testamento, teóricamente, era el cumplimiento de la ley. Teóricamente. Síganme con cuidado para que no haya confusión. En el Antiguo Testamento, hombres pecadores, para ser aceptados por Dios, debían cumplir la ley. ¿Pero la podían cumplir? ¿Sí o no? No podían cumplir la ley. Entonces los sacrificios eran temporales y continuamente. Perfecto. Y la ley, como ley, para agradar a Dios en su cumplimiento, solo la cumplió Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo Jesucristo, con el sacrificio perfecto, la cumplió en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios. Dios se proveyó de un Cordero, su propio Hijo. Lo que profetizó Abraham allá en Génesis 22. Dios se proveerá, hijo mío. Dios mismo se proveyó el Cordero, porque no había hombre, no había en la tierra quien presentara un Cordero al nivel de la exigencia de Dios, para cumplir la exigencia de Dios. No es como algunos enseñan que a quien se le pagó en la cruz fue al diablo. ¿Quién dijo eso? No, quien se cobró fue Dios mismo, porque Él hizo justicia en la cruz con su Hijo. Amén. Con su Hijo en la cruz. Por eso Jesucristo fue quien cumplió la ley en la cruz. Y al cumplir Jesucristo la ley en la cruz, todo el que está en Cristo cumple la ley. No escuche un amén, hermano. El que está en Cristo ante Dios cumple la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo la cumplió por él. Por eso la obra de la cruz es sustitutiva. Cristo tomó el lugar que debíamos tener nosotros, pero nosotros no teníamos cómo estar allá. Jesús sí. Amén. Síganme con cuidado ante esto, porque esto es para no tener de pronto confusiones. Entonces Él vino a cumplir la ley para no abrogarla. ¿Qué es abrogar? ¿Qué es abrogar? Quitar, cambiar. No, Dios no quita lo que Él dispone. Él cumple lo que Él mismo establece. Y Jesucristo cumplió lo que el Padre estableció. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. Ya. El que está en Cristo, cree en Jesucristo, ya pagó ante Dios. Por eso somos declarados justos. Somos justos por declaración del cielo, porque en Jesucristo Dios nos ve justos, porque nos ve limpios. Ya cumplimos, ante Dios cumplimos por estar en Cristo, por creer en Cristo. Esa es la gracia del cielo. Por eso somos prosperados en Dios, porque la meta de la prosperidad nuestra en la cruz se cumplió, porque Jesucristo pagó la ley por nosotros. La ley se cumplió, la cumplió Jesucristo en nosotros, y ahí hubo una sinergia con la ley del amor, la ley de la verdad, la ley de la fe, la ley de la vida. Ya mi esposa lo explicó hace 8 días. Bajo la gracia, nosotros ya estamos caminando en la gracia, en ese proceso de santificación, bajo la ley del amor, bajo la ley de la verdad, bajo la ley de la fe. Amén. Porque es en Cristo que estamos caminando. Somos parte de Él y en Él estamos completos. Por eso para nosotros Romanos 8.1 es un rema absoluto. ¿Qué dice Romanos 8.1?
Romanos 8:1, lo vamos a leer. Yo me lo sé de memoria, pero vamos a leer. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dentro de, hacen parte de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos en Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Al Espíritu de qué? De vida. Y por eso el 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esas son palabras mayores y de garantía para nosotros. Si tú quieres tener un pasaje bíblico sólido, mira lo que estoy diciendo. Si quieres tener un pasaje bíblico sólido para sustentar que la salvación no se pierde, léete Romanos 8 completico. Amén. Romanos 8 claramente establece ese principio doctrinal: la salvación no se pierde, no se puede perder, porque si la salvación se perdiera, sería imperfecta la obra de la cruz y sería imperfecto el nuevo nacimiento. Parte de ahí, porque el nuevo nacimiento viene del cielo, no es virtud de hombres, es virtud de Dios. Porque nuevo nacimiento quiere decir nacido de arriba, nació por voluntad de Dios, por decisión de Dios. Nosotros no nacimos por decisión de hombres, nacimos por decisión de Dios, por voluntad de Dios. Entonces Romanos 8, todo el capítulo de Romanos 8 enfatiza contundentemente, da argumentos sólidos, más otras cantidades de razones que hay, argumentos que hay en la Biblia para tener ese sustento. La salvación no se pierde. Nosotros como concilio creemos en eso, la salvación no se pierde. Yo estoy aferrado a ello, claramente. La salvación no se pierde. Por eso nacimos de nuevo. Y como sabemos que la salvación no se pierde, tenemos un principio de responsabilidad. No podemos hacer lo que se nos dé la gana. Honramos al Señor con nuestra vida, obedecemos al Señor. No quiere decir que entonces vamos a hacer lo que se nos dé la gana. No, Señor, eso es una pésima enseñanza y una terrible tergiversación de la Biblia. No es así. No es que vamos a hacer lo que se nos dé gana. No, con mayor razón, ahora que entendemos que la salvación no se pierde, con mayor razón adoramos a Dios, amamos a Dios, le damos gracias al Señor, le obedecemos a Él, le adoramos a Él y somos instrumentos útiles en su mano. ¿Me estoy explicando? Esa es la responsabilidad nuestra. No es como algunos dicen: entonces hagamos lo que queramos. No, 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 no. O como donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Terrible enseñanza, mala interpretación, pésimamente enseñado Romanos. Aleluya. Jesús es la vida. La palabra misma lo declara, ¿sí o no? Jesús es la vida. Y Jesucristo cumplió la ley. Entonces el cumplimiento de la ley es vida. Porque el que no cumple la ley muere o moría, según el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Pero Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo es la vida. En Jesucristo tenemos vida, y vida en abundancia, la vida perfecta de Dios, la vida zoe de Dios. La vida zoe de Dios, no la vida bio. La vida bio de biología es la vida que tenemos, empieza cuando nacemos y termina cuando morimos. Esa es la vida biológica, biológica. Esa es la vida aquí humana, la naturaleza humana, biológica. Cuando nacemos empezamos, cuando morimos terminamos, se acabó. Pero la vida de Dios es la vida eterna, la vida zoe del griego, que es la vida de Dios perfecta, y por eso estamos en Cristo. Y el Colosenses dice que en Él se manifiesta corporalmente la plenitud de la deidad, y en Él estamos completos. ¿En quién? En Jesucristo. Eso dice Colosenses 2:9-10. Amén. El cumplimiento de la ley es vida, porque lo contrario sería muerte. El hombre solo cumple la ley en Jesucristo. No hay otra manera de vivir sino en Jesucristo. El que está fuera de Jesucristo está condenado y a una muerte, y muerte eterna. ¿Dice así o no dice la Escritura eso? Tengan presente esto. Nosotros como creyentes, tengan presente lo que voy a decir. Nosotros como creyentes nacemos dos veces para morir una de pronto. Atención a lo que estoy diciendo. Nacemos dos veces para morir una de pronto. Me explico. Nacemos dos veces. Nacemos biológicamente de nuestra madre. Nacemos biológicamente de mujer, porque así lo diseñó Dios, ¿verdad? Primer nacimiento.
Y como nacimos muertos en delitos y pecados, Jesús en Juan 3 dice, os es necesario nacer de nuevo, segundo nacimiento. Juan 3, Jesús le está hablando a Nicodemo y le dice, os es necesario nacer de nuevo. Le dice en 3:7, no os maravilléis de que os he dicho que os es necesario nacer de nuevo. Le dice el Señor a Nicodemo. Eso dice Juan 3:7, verifíquelo si no dice así. Juan 3:7 dice eso. No os maravilléis que os he dicho que os es necesario nacer de nuevo. O sea, naciste de mujer, ok, pero os es necesario nacer de nuevo. ¿De dónde? De arriba, de Dios, del agua y del Espíritu, de Dios, nacer de nuevo. Para morir una vez, si el Señor nos llama a su presencia antes de que se dé el arrebatamiento. Porque si se da el arrebatamiento, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, nacemos 2 veces y morimos una si el Señor nos llama a su presencia. Pero el que no está en Cristo, atención, el que no está en Cristo, el que no hace parte de Él, el que no tiene posición, condición e identidad en Cristo, el que no ha nacido de nuevo, nace una vez y muere 2. Hermano, ¿usted qué está diciendo, pastor? Nace una vez biológicamente, muere biológicamente, primera muerte, muere biológicamente y después resucita para que sea echado al lago de fuego, que es la muerte segunda por la eternidad en el lago de fuego. Eso dice la Escritura. Amén. Eso dice la Escritura. Los jueves vamos a estar hablando ahora en adelante de escatología un poquito, y estos temas a mí me apasionan estos temas, pero los jueves los vamos a tocar, los invito los jueves. Entonces estamos hablando que para el hombre es necesario solamente, o sea, para el hombre, para cumplir la ley y vivir, para el hombre es necesario estar en Cristo. No hay otra opción. No hay otra opción. Pero estar en Cristo implica nacer de nuevo. No es venir a la iglesia a sentarse. No. No es ir en Semana Santa a Popayán a cargar una cantidad de santitos. No, señor. No es subir a Monserrate de rodillas. No, señor. No es rezar 25,000 Padres Nuestros. No, señor. No es llevar 8,000 mercados. No. Es estar en Jesucristo, creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo, obedecer a Jesucristo, nacer de nuevo. Y ahí se necesita el Evangelio y la obra del Espíritu Santo, porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces el hombre necesita a Jesucristo para vivir. Y el vivir es diferente al existir. Y me estoy metiendo en temas aquí difíciles. A ver, todos existimos. El que está allá afuera y los que estamos aquí existimos. Claro, existimos. Tenemos un nombre, un número de cédula, una nacionalidad. Existimos. Simón Bolívar existió, Cristóbal Colón existió, y así cantidad de gente ha existido. Pero solo en Jesucristo vivimos, y vivimos por la eternidad. Esto es lo importante. Solo en Jesucristo se puede vivir y vivir por la eternidad. Aleluya. En otras palabras, y para resumirlo, mi hermano, allá afuera hay cualquier cantidad de gente que existe pero no vive. Existe pero no vive. Por eso dijo Jesús: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Alabado sea Dios. Por eso la gente está muerta en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. El hombre necesita a Jesucristo para vivir. El hombre sin Jesucristo no puede cumplir la ley, le es imposible. Jesucristo en la cruz la cumplió. La única opción de vida eterna está con y en Jesucristo. Con y en Jesucristo. Estos son temas mayores, hermano. Esto no es lechecita, esto es una vianda gruesa y hay que tener mandíbula espiritual para digerirla. Hay que tener buena muela para digerir esto en el espíritu. Escuchando lo anterior, y no voy a alcanzar a terminar hoy el tema, que es la introducción. Estando de acuerdo con lo anterior, se puede deducir con claridad
que la prosperidad que requiere el hombre está plenamente ligada a su relación con Dios. A su relación con Dios. La prosperidad del creyente se fundamenta en la obediencia, la fe y a la verdad. Mami, estamos solos. No escucho una amén. La prosperidad del creyente se fundamenta en la obediencia, a la fe y a la verdad. Para alcanzar el objetivo propuesto en el plan de Dios. Uy, pastor, yo pensé que la prosperidad dependía de cuántos pesos tenía en el banco. No, hermano, ese es el engaño del mundo. Esa es la prosperidad del mundo. No, eso no es. La prosperidad depende del plan de Dios. En la lectura de hoy leímos Éxodo 1, ¿cierto? Mi hermana Blanca Zoraida leyó Éxodo 1. Vamos un momento a Éxodo 1. Vamos un momento a Éxodo 1. Éxodo 1 dice una parte de Éxodo 1 lo siguiente. Aleluya. Aquí estoy llegando a Éxodo 1 y pasando por Génesis, estoy llegando. Aquí estoy en Éxodo 1. Aquí lo subrayé. Éxodo 1, 21, hablando de las parteras que habían desobedecido a Faraón. ¿Recuerdan el pasaje? Dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. En otras palabras, desobedecieron a Faraón para obedecer a Dios. Pues hermano, si quieres prosperar y que tu familia prospere, desobedece al mundo para obedecer a Dios, honra a Dios y Él se encargará de prosperarte. Aleluya. Amén. La prosperidad del cristiano, tuya, mía, la prosperidad de la iglesia, la prosperidad del creyente, está alejada del concepto de prosperidad que entiende y busca el mundo. Dimensionemos por un momento qué es lo que se entiende por prosperidad desde la óptica del mundo. Puse en el buscador de Google esta madrugada. Y la prosperidad del mundo se define básicamente lo que encontré ahí en Google. La prosperidad, en Google encontré esta definición. Y todas las demás van ligadas a esta, de una u otra manera. La prosperidad es el desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. El aspecto económico está relacionado al ambiente laboral y el aspecto social a las relaciones que tenemos como individuos frente a otras personas. Esa es la prosperidad. Uy, hermano Henry, lo veo bien vestido, lo veo próspero, hermano. Vea, usted está prosperado, hermano, usted está prosperado, está bien, el muchacho está bien. Y si lo llegan a ver con corbata, uy, hermano, y ahora, pero Henry, hermano, ¿qué pasó? Y se le burlan, ¿cierto? Porque no falta. Yo recuerdo cuando joven, me acuerdo algo, allá en el rodeo, yo estudiaba aquí en el parroquial Albenia. ¿Se acuerdan de ese? Todavía está el colegio ahí, ¿cierto? Yo soy egresado ahí de cuando llegaba hasta cuarto bachillerato. ¿Hasta cuarto bachillerato? ¿Usted también? Estudié hasta cuarto de primaria. Ah, bueno, hasta cuarto. Yo llegué hasta cuarto bachillerato ahí en el Albenia. De ahí salí después para otro lado. Entonces yo cuando estaba ahí, entonces un día me invitaron a una reunión por allá en el rodeo, una fiestica por allá llegué al rodeo, en una casita, humilde la casita. Y entonces yo iba con un saquito así, un saquito. Y era el único en la fiesta que tenía un saquito ahí. Y se acerca un amigo, me dice: uy, Pinto, usted está muy próspero, hermano, porque usó esa palabra, usted está muy próspero. ¿Por qué? Uy, mire el saco que trae, hermano, usted está bien. Ese es el concepto de prosperidad. A uno le ven el carro que lleva, uy, hermano, le está yendo bien, está muy próspero, ¿cierto? Y lo miden por eso. Es el concepto del mundo. ¿Dónde trabajas? Yo dice, trabajas en el Banco Mundial. Mujer, tú estás próspera, te debes estar ganando una buena plata. No, pero la gente considera eso prosperidad. Pero Dios no entiende eso por prosperidad.
Para Dios la prosperidad es que tú llegues al propósito que Él planeó para ti, que tú llegues a la meta que Él planeó para ti, y la meta se llama el cielo y la gloria por la eternidad. Esa es la prosperidad de nosotros. O sea que la prosperidad nuestra está necesariamente relacionada, ligada a la obediencia a su palabra. Y cierro con esto porque ya estamos llegando. Josué 1:8. Josué 1:8 dice, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, pregunto, iglesia, ¿necesitamos una traducción alterna? ¿Necesitamos una exégesis? ¿Necesitamos un estudio bíblico profundísimo? ¿Necesitamos una explicación teológica de no sé qué dimensión para entender lo que está diciendo la palabra acá? No, porque aquí lo que está diciendo la palabra es obedece. Obedece lo que Dios dice. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra de Dios, aleluya. ¿Qué es prosperar? Obedecer a Dios, porque cuando tú obedeces a Dios, cuentas con el favor de Dios. Y si tú cuentas con el favor de Dios, cuentas con el respaldo de Dios. Y si contamos con el favor y el respaldo de Dios, somos prósperos, aunque el mundo nos quiera ver arruinados. No importa lo que el mundo mire o diga, es lo que Dios ha dispuesto y determina con nosotros. Y nosotros ante Dios somos prósperos, porque somos los hijos del Rey Eterno, y para el cielo vamos, gústenlo o no le gusta el diablo, para el cielo vamos, y allá estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esto es prosperidad para ti y para mí. Obedecer el evangelio. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Santo Rey de los cielos, aleluya. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Él nos prosperará, hermano. Él nos prospera, pero necesitamos obedecerlo a Él. Y ahí también está incluido lo económico, claro que sí. El Señor sabe que tenemos necesidad. Él sabe de que tenemos necesidad. Pero nuestra principal necesidad es obedecerlo a Él. Obedecerlo a Él, aleluya. Mi esposa ora para cerrar este mensaje con la gracia del Señor, aleluya. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Señor, estamos aprendiendo del Sermón del Monte. Estamos aprendiendo, Señor, acerca de Jesús y la ley. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. No cualquier ley, sino la ley del amor, la ley de la fe, la ley de la libertad en el Hijo de Dios. Pero hoy hemos aprendido que nuestra prosperidad está ligada al cumplimiento de su palabra. Tú has creído, has conocido, entendido una palabra, la has creído y la pones por obra. Pero no solo la pones por obra, sino que la enseñas a otro. Presentas a Jesucristo como autor y consumador. Hemos aprendido que hay tres grupos de personas, Señor. Aquellos creyentes que ya te conocen, aquellos que necesitan reconciliarse y aquellos que nacen de nuevo. Ayúdanos, Señor, a hablarles a cada uno de ellos, Señor. Señor, ayúdanos a ser prósperos, a alcanzar la meta,
la vida eterna. Señor, tal vez tenemos que reconocer que te hemos fallado, que tal vez hemos hecho cosas que no te agradan. Te pedimos perdón, Señor. O tal vez, Señor, hemos dejado de hacer cosas que sabiendo que son buenas, no las hacemos. Perdónanos también, Señor, por ello. Señor, queremos corregir. Reconocemos que te hemos fallado y queremos corregir, Señor, nuestra manera de caminar, de transitar. Pero te pedimos que con tu Santo Espíritu nos ayudes a caminar. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdanos a ser testimonio vivo en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros esposos y esposas. Ayúdanos a ser testimonio vivo en nuestra cuadra, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a ser un testimonio vivo de lo que tú estás haciendo. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a salir de este lugar, pero no iguales a como llegamos, sino transformados por tu santa presencia en nuestras vidas, porque tú estás en nosotros, con nosotros y para nosotros, en nosotros, con nosotros y para nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.